día del juicio, uno de los días más importantes en el judaísmo, y la verdad que hay muchas tradiciones, usos y costumbres. Queremos que nos diga qué son verdad, qué son mitos, qué son supersticiones. Empezando, por ejemplo, con el tema de la jalá redonda, ¿no? Muchas casas judías acostumbran a traer específicamente la jalá redonda en el día de Rosh Hashanah. Hay veces vemos muchas cosas como algo mágico, que si pongo esto o hago esto, ya se me va a resolver o me va a ir bien. Y voy a comenzar por lo más evidente de Rosh Hashanah. Antes de responder sus preguntas, lo que hacemos es el seder de Rosh Hashanah. Comemos manzana con miel, comemos acelga, comemos granada, etc. En cada cosa que comemos decimos algo y pedimos una petición especial. Deseamos que el próximo año, Dios mediante, nos sea dulce como la miel. Bueno, qué bonito. Yo el año pasado dije eso, que sea dulce como la miel. Les tengo que confesar, no todo el año fue totalmente dulce, pero hice lo que tenía que hacer, ya dije eso. Todos entendemos que no es suficiente. Pedimos también que se quiten todos nuestros enemigos. Lamentablemente hubo muchos actos de terrorismo y muchas otras cosas, y no forzosamente. ¿Cuál es la idea de decir eso? Obviamente, y lo tenemos que tomar tal como es, no es magia, no es decir hocus pocus, digo esto y ya. Es simplemente en un día tan importante como Rosh Hashanah, que comienza el año, como se lo llama, la cabeza del año. La cabeza, como el cuerpo va atrás de la cabeza, el año también va tras el principio. Y como lo decía el otro día, son los cimientos. Cuando en un día como ese le pedimos a Dios de todo corazón, nos inspiramos y realmente queremos atraer lo positivo, queremos tener un año dulce, pero vamos a actuar para eso. Vamos a poner las condiciones, vamos a buscar la paz, la armonía para traer la dulzura. Pero cuando lo pedimos, sintiéndolo más, estoy sintiendo, tocando la manzana con miel, sintiendo el sabor, participando en todos los sentidos. Y ahí estoy pidiendo de veras de corazón, quiero tener un año dulce como la miel. Entonces eso lo hace más real. Está considerada la mujer fue la creación superior que Dios creó, la más espiritual, y lo vemos en su naturaleza. La mujer es más sensible, más sentimental y tiene ciertas funciones. Tampoco confundamos el concepto actual de feminismo, que la mujer quiera comportarse como el hombre o emularlo. Eso es un error absoluto. La mujer tiene que ser femenina y tiene que ser ella. Y como es ella, está en un nivel muy, muy elevado, y por el hecho que los preceptos de la Torah, justamente relacionado con lo que acabo de decir en la otra pregunta, ¿no?, de darle sentido verdadero a las cosas. Los preceptos de la Torah tienen un objetivo para conectarnos con Dios, para ser mejores personas, para elevarnos como seres humanos. Y voy a tomar el ejemplo de tu pregunta, del shofar. Efectivamente, la mujer no está obligada a oír el shofar. Es bueno hacerlo si tiene la oportunidad, no tiene que abandonar a sus hijos, obviamente, tiene una prioridad, pero procura oírlo, pero no tiene obligación. Si no lo oyó, no viola nada y no pasa nada. ¿Por qué? El shofar tiene una esencia, un mensaje. Justamente está hecho sin palabras. Es un sonido porque lo que Dios quiere es que nos conectemos de lo más profundo del corazón, con sinceridad. Con palabras hay mucha hipocresía. Muchas veces decimos cosas que ni pensamos cumplir. Lo que expresa el shofar, incluso ese sonido como de llanto, expresa realmente los sentimientos profundos. La mujer eso lo puede lograr sin necesidad del sonido del shofar. Eso le sale de forma mucho más natural. Y así también el rezo. Lo digo justamente ahorita que llega Kippur, que muchas veces hay personas que llegan puntuales al principio del rezo, comienzan con la primera página, un libro así de grueso, tal vez son 600 páginas, y terminan el día de Kippur con la última. No se brincaron ni una palabra, y puedo asegurarles que no rezaron nada en todo el día. Simplemente leer un texto sin no le agregaron sentimiento, sin entenderlo, nada más por cumplir leer ese texto, no se considera un rezo. Y puede llegar una mujer, está en su casa atendiendo a su hijo, se detiene un momento y entiende la importancia del día, y con su superioridad, con su sensibilidad,
se conecta y expresa algo de lo más profundo de su corazón en español con sus palabras y cumplió realmente el concepto del rezo. Se comprometió a superarse y demás. Esa es la razón, la mujer está libre en muchos preceptos porque no necesita las formas, los regulatorios como el hombre. Justamente mencionaba que está mostrado en la Torá que fue la última creación, demostrando que fue la creación más espiritual, mineral, vegetal, animal, hombre y después mujer. Aunque algunos hay quien lo interpreta diferente, que porque Dios creó primero al hombre y después a la mujer, pues no quería que nadie le diga cómo tiene que ser el hombre. Absolutamente todo está escrito, aparentemente en el día de Rosh Hashanah, y obviamente se sella en el día de Kippur, y aparentemente no hay vuelta atrás. ¿Dónde está entonces el destino, por ejemplo, del ser humano? Y si existe también el concepto de la buena suerte en el judaísmo, porque por un lado nos dicen, no, Israel Emala Minamazal, el pueblo de Israel está encima del concepto de la suerte, pero por otro lado te dicen, mira, el mes de Adar tiene una energía muy positiva, aprovechala, haz cosas propositivas, el mes de Aguas, cuídate porque pues, no tiene muy buena energía. Entonces, si le entramos al cuento de la suerte o no le entramos, ¿dónde queda el destino? ¿Y qué onda con el juicio de Rosh Hashanah? ¿Es algo que es imborrable, no hay marcha atrás? ¿O qué nos puede explicar de eso? Eso es una muy interesante y muy importante pregunta. De hecho, hay mucha polémica sobre esta pregunta en particular, muchas opiniones, cuánta suerte hay, los astros, cuánto influyen, eso que dijo Israel Lemala Minamazal, que estamos sobre la suerte, hasta qué grado, si absolutamente o no. Y no voy a entrar, obviamente, con esta limitación de tiempo en decir ciertas opiniones, pero lo que puedo decir, la opinión prácticamente de la mayoría, sí existe el destino, sí existe la suerte, y se lo marcada por los astros, que uno nace con cierto destino. De hecho, hace 2 años di una plática ahí sí largas, completa sobre este tema. Sin embargo, hay 2 cosas que tenemos que tener muy claras. La primera, todo esto, lo que existe la suerte, son en cosas que no dependen de nuestro libre albedrío o que no se pueden calificar como bueno o malo. Todo lo que es actuar bien o actuar mal, eso no entra en lo más mínimo en el destino, en la suerte. Depende al 100% de la persona. Dios nos da la libertad que decidamos cómo vamos a actuar, si bien o mal. Lo que entraría en destino son cosas que van más allá de nuestro alcance. De hecho, ahí dice en el Talmud, dice, Bene Haye Umezoné, que significa hijos, tener hijos, la vida, cuánto uno va a vivir, y el sustento, si va a ser pobre, rico, cuánto va a ganar, dice, de Mazarat Ariamilta. Dice, eso depende del destino. Entonces, una pregunta muy evidente. ¿Qué decimos en Rosh Hashanah y repetimos tantas veces? Haim Tovim, danos buena vida, Besefer Haim, Berajá Shalom. Cada vez escríbenos ¿para qué estamos pidiendo? Si dice en el Talmud que eso depende del destino, entonces no molestarse en pedir. La respuesta es que está escrito, esas 3 cosas sí dependen del destino y se requiere un esfuerzo mucho más grande que otras para cambiarlo. Sí se puede cambiar, pero no tan sencillamente. Por eso repetimos tantas veces y pedimos que hacemos un esfuerzo. Por eso pedimos en la influencia de este día Rosh Hashanah y Kippur, con la del sonido de Shofar, y por eso está escrito Teshuvah, Tefilat, Tzedakah, Ma'avirim Gezerah. Puede ser que una persona se le destinó, no sabemos por qué Dios marca los destinos, que ya estaba escrito las estrellas, el destino, que Dios no lo quiera, este año ya se acabó la cuenta regresiva. Ya ven que no se detiene ni un segundito, pasa segundo tras segundo. Así le toca a la persona, así es la vida, se acaba esa cuenta. Pero muchas veces por eso dicen Teshuvah, Tefilat, Tzedakah, el arrepentirse, pedir perdón, el pedir a Dios de corazón y dar una tzedakah que a veces salva de la muerte, pueden quitar el decreto, aunque es un decreto y dice la Gemara que depende del destino solamente, pero lo podemos llegar a cambiar con más esfuerzo. Por eso hacemos un esfuerzo particular y buscamos méritos en esos días, en los 10 días de reflexión, pero sí podemos cambiar todo. Y normalmente, o muchas veces, acudimos a rabinos
X, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Te está yendo así por tu mezuzá, está mal, ya la vi, o está mal puesta, o está mal adentro, cámbiala y vas a ver que es otra vida. O, si no tienes Shalom Bayit, por ejemplo, se están bronqueando, se están matando entre la pareja, y hay rabinos que te dicen, a ver, échame tu ketubá. Llegas con la ketubá y trae una letrita de más o de menos, o hay algún error, y te dicen, pues ahí está el error. Tantos años estás viviendo matado, ¿por qué? Por el error que está en la ketubá. Es el buscar a veces la magia, lo fácil. Ojalá yo quisiera contratarlos con todo respeto, sin hablar de nadie en particular, ni asocien con nadie. Estamos hablando del concepto. Quisiera contratar a esos rabinos que me resuelven tantos problemas, atiendo tantas parejas con problemas de Shalom Bayit. Estaría increíble esa solución, que cambie la ketubá y ya se resuelva todo, sin que le echen ganas. La única seguridad que yo conozco para Shalom Bayit es tolerancia, respeto, ceder, pero no mágicamente que se cambie un nombre. Y además, que me tocó los pasos de atender eso cuando les dijeron, y esas ketubot que llegué a ver que les decían que están mal, que no estaban mal, no conocían las reglas, con todo respeto, pero así es. Y es una pena porque es un abuso, de veras. Y todos nos gusta resolver las cosas fáciles, entonces uno se aferra. Sí es bueno pedir una bendición a una persona que tiene un nivel espiritual elevado, sí, no es mágico tampoco. Dice, hay una regla que dice que Tzadik Gozer, HaKadosh Baruj Hu Mekayem, que el justo cuando pide algo Dios se lo cumple, porque siempre Dios paga con la misma moneda. Te diría lo siguiente, como por el hecho que lo que yo pedí tú cumpliste, entonces ahorita lo que tú pides yo voy a cumplir. Pero eso es primero un verdadero justo, y no absolutamente, no siempre hay destino, como dijimos, hay cosas que deben ser, pero creo que pedir un consejo, pedir una bendición es muy correcto, pero más que eso, entrar en las magias, obviamente es sabido, no siempre cuando hay cualquier problema, cambio las mezuzot y ya se resuelve todo. Ojalá me llaman a cambiar las mezuzot. Sí es importante que estén las mezuzot correctas, que sherot, pero en eso mismo, así como hablamos de los rabinos, en la misma mezuzot hay una confusión. La gente cree que la pongo, es un amuleto que me cuida. Entonces, si el amuleto se dañó, ya no me va a proteger. No es un amuleto la mezuzot. La mezuzot es un recordatorio. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, que tenemos un Dios único, que confiamos en Él. Entro a mi casa, como lo dice en el mismo Shema, lo tienes que tener en tu corazón estos preceptos, estos principios, y lo comentas en las entradas, tenerlo presente. Es eso, le doy lugar a Dios, entonces Dios me cuida y me conecto con Él, pero no mágicamente. Si uno la tiene mal, está recomendado cada 3 años y medio revisarlas, porque es muy importante tenerlas bien. Pero también, sobre todo, Teshuvá es el arrepentimiento de actos negativos que ya tienes arraigados en tu vida, dejar de hacerlos. Ahora sí, quiero hacer Teshuvá, quiero, porque está de moda, porque viene Rosh Hashanah, porque de verdad tiene un sentido espiritual y a lo mejor mi alma lo pide y lo necesita. Pero no me van a dejar mentir. A veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque la Torah está llena de leyes donde te dice esto, no, lo otro, no, lo otro, tampoco. Todo no se puede. O sea, no se puede. Entonces, pues sí quiero, pero me cuesta un trabajo, es un sacrificio impresionante. ¿Y por qué, jajam, abstenerme de tantos placeres que el mundo tiene, que verdaderamente me hacen tener satisfacción, verdaderamente, no voy a decir me hacen estar feliz? También una pregunta muy importante y que hay un error muy grande. Ese error se oye muchísimo socialmente, el muy religioso, dice todo es haram, así es la palabra, más como haram, dice, hay que comer carbón, dice, y bueno, y desconectarse del mundo. No sé si habrá gente que se desconecte, pero la Torah no nos pide eso. Tenemos la gran ventaja y privilegio de ser judíos, de tener ese legado tan equilibrado, tan sabio de la Torah, que nos exige la Torah que seamos felices y que disfrutemos plenamente de la vida. No existe una religión que exija eso. Las ideas en general es decir, quieres acercarte a Dios en lo espiritual, tienes que desconectarte de todo lo mundano, me refiero de todos los placeres físicos, no van una con la otra, o espiritual o físico.
Torah nos enseña el equilibrio. Disfruta de todo lo físico con un límite y dándole el toque espiritual. ¿Para qué lo haces? Disfruta de la comida plenamente. Yo creo que lo dije en muchas ocasiones, una parte del Talmud que mucha gente desconoce, o por lo menos si lo diría que es una fuente de hedonismo y no del Talmud, que dice así, que una persona va a dar cuentas ante Dios, así como Rosh Hashanah Dios nos juzga, después de los 120 años va a rendir cuentas de todo lo que pudo haber tenido, disfrutado de este mundo, de las comidas y todo, y no disfrutó. Obviamente estamos hablando de la forma permitida, las cosas como lo indica la Torah. Pero ¿qué quiere decir que va a rendir cuentas? Que Dios le va a reclamar. Yo creé un mundo maravilloso, creé de todo, comidas, todo, para que lo disfrutes. Y quiero que lo disfrutes y seas feliz. El que haya límites, al contrario, nos da una calidad de vida superior. Estamos viendo lo que está pasando hoy en día con el libertinaje que hay. Se están desintegrando todas las familias, ya no hay valores, los jóvenes se ponen en peligro de pasarse de copas, drogas y demás, y a eso lo llamamos reventón y disfrutar. Eso no es disfrutar, esas son las apariencias, ese brillo de colores de Las Vegas, y uno le entra al vicio y juega y pierde toda su fortuna y echa a perder a su familia, etc. Eso no es disfrutar, son apariencias que engañan. Justamente la Torah nos da la fórmula y no contradice, nos da la fórmula verdadera. Disfruta de la vida, de todo, comida, sexo, descanso, pasear, todos los placeres se puede hacer de la forma correcta y permitida. Entonces hay que quitarse la idea. En todo caso, tu pregunta sería la forma que vende el mundo la diversión. Me refiero, ¿cómo se exhibe? La disco con entrarle a muchas cosas, ¿no? El antro, Bueno, bueno, por sí. No soy muy experto en las diferentes... No, yo tampoco. Pero de todos modos, eso, ok, pasarse de copas, marearse un poquito, eso es diversión. Yo no digo, uno puede ir a bailar, puede divertirse, pero simplemente créanme que Dios nos da los preceptos, Él no necesita nada de nosotros, no es por molestar, no es por ponernos límites, es al contrario, para nuestro beneficio. La pregunta es, ok, ya voy a vivir con Torah, voy a hacer lo que la Torah me dice, voy a comer matzah en Pesach, voy a ayunar en Kippur, voy a cuidar Shabbat, voy a cuidar Yom Tov, etc. Y bueno, también está escrito en la Torah que después de 120 años se te va a recompensar impresionantemente, porque este mundo solamente es el pasillo para llegar al palacio, que es la vida eterna. Todo lo que conocemos y todo lo que ustedes saben. La pregunta para ustedes también, ¿vale la pena? ¿Quién dijo que es verdad? Shema. Desde la lógica elemental a que existe un Dios, y si existe un Dios que creó el mundo, tuvo que darle un sentido. Y si le dio un sentido, no es simplemente comer, beber el ciclo vicioso y después un desperdicio, ¿no?, de todo lo que comió en la vida y ahí se acaba y se lo comen los gusanos. Es lógico, pero que existe Dios, un poquito. Debe rápido, dos ejemplos así muy rápido de reflexión. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Que fue la explosión, el Big Bang o la evolución. Sí, o el Big Bang, o una evolución. Es un detallito así entre millones que podemos traer de ejemplo. Nace un bebé, lo maravilloso del nacimiento, tiene todo el cuerpo completo, menos una cosa, no tiene dientes. ¿Por qué? Para que no lastime a su mamá. Pero esa casualidad de evolución que se acomodó, sabía, dice, ay, mejor que no tenga, así casualmente, sin eso, para que no lastime a su mamá. La explosión así lo pensó, lo programó, por decir. O justo, se le fue, justo los ojos podían estar en los pies, en la planta de los pies, y los dientes en otro lugar, pero justo en su lugar perfecto, por decirlo, ¿no? El sentido común me dice eso. Por otra parte, el año pasado justamente hablé también con pruebas científicas, pero claras, y es una cantidad de pruebas de la existencia del alma, que hay vida después de la vida. Lo mismo, la mayoría se pregunta quién regresó para contarlo. Se quedan con la pregunta como la que hizo ahorita
Jan Raúl, pero no buscan respuestas, y todos los testimonios e investigaciones que lo demuestran de forma racional. No estoy hablando ahorita de fe. Como dije, el sentido común nos dice que así como el bebé se está preparando, el feto, el proceso para un objetivo, no va a ser cuando ya está listo se va a morir, no tendría sentido que lo haya programado así. También nosotros nos desarrollamos desde pequeño, vamos aprendiendo todo, y así después acabamos y ya estamos listos y ahí se acaba, no tendría sentido. Pero hay pruebas concretas, de veras casos irrefutables que los mismos científicos dijeron, no puede ser que se murió clínicamente, supo lo que pasó a su alrededor, etc. No quiero entrar en el tema. A lo mejor en México no se vive tanto, pero en otras partes del mundo sí, y me atrevo a decir, particularmente en Eretz Israel, donde se viven dos polos opuestos en el judaísmo. La parte ortodoxa versus la parte no ortodoxa. Esa parte de, a lo mejor, que los no ortodoxos dicen, no, ustedes son unos fanáticos, ustedes se creen, no sé qué, y los ortodoxos critican y culpan a los no ortodoxos por no hacer la Torah y las mitzvot y por tener al mundo como lo tienen. ¿Qué onda con este pleito? Todos somos hijos de Hashem. Que lamentablemente lo que está pasando en el mundo en ese tema es penoso y triste y no se lleva acorde a los principios y valores de la Torah. En primer lugar, eso de definir o dar título de religioso o no religioso, más ortodoxo o ultraortodoxo, es muy relativo, es un título social, no es un título verdadero ante los ojos de Dios. El único que puede dar esas categorías es Dios, y justamente en Rosh Hashanah, el Maimónides, basado en el Talmud, cuando habla del juicio de Rosh Hashanah, que todos pasan, que vienen frente a Dios uno por uno, Dios los juzga y analiza, por decir, hacer una báscula, méritos, etcétera, errores. Dice el Maimónides, no llegues a confundirte y creer que Dios toma en cuenta cantidad de acciones, de acciones buenas o de errores. No va por cantidad, va por calidad, que Dios solamente Él la sabe sopesar, Él sabe calcular la calidad. Y dice así el Maimónides, puede haber un precepto que una persona cumpla que valga por 1000 que otro cumpla, y puede ser un error que valga por 1000 del otro. En pocas palabras, se lo voy a poner de la siguiente manera: si yo creería que me puedo medir con otro y decir yo soy superior, yo cumplo muchos preceptos y el otro no cumple, entonces solamente soy más religioso, superior. Y viceversa, decir yo cometí, por decir, en el mes pasado cumplí 1000 preceptos y cometí 10 errores. Y el otro al revés, cometió 1000 errores y cumplió 10 preceptos. Te digo, le llevo ventaja por los dos lados. Puede ser que ante los ojos de Dios esos 10 méritos, preceptos que el otro cumplió valen más que los 1000 que yo hice. Tal vez no los hice rutinariamente, sin sacrificio, sin esfuerzo. Y viceversa, los 10 que yo cometí con alevosía y ventaja fueron más graves que el otro que no sabía, que no fue educado de esa manera, etc. Entonces no podemos, yo lo llamo, yo uso un término personal, que la gente cree que tiene un religiómetro para medir el nivel. No existe, Dios lo tiene solamente. Pero aunque lo tuviese, a nadie le da derecho ni a hacer sentir mal al otro, ni a sentirse superior, ni a discriminar, ni a faltar respeto. El concepto de amar al pueblo de Israel es amar a todo el pueblo. Somos todos hijos de Dios, y lo que más hace enojar a Dios, como a los papás nos hace enojar cuando alguien le hace algo a nuestros hijos, nos duele más que si a nosotros mismos. También a Dios le duele más que si le faltamos a Él, cuando nos faltamos entre nosotros y uno humilla al otro y uno hace sentir mal.